Un saludo a todos de Navidad, deseando siempre lo mejor en cada una de sus vidas, en cada uno de sus hogares. Bendito momento de nuestra historia en el cual el Hijo del Hombre ha venido a hacerse uno de nosotros. Vamos de la mano del evangelista Lucas a recorrer este pasaje que se nos presenta para la noche santa de Navidad. Capítulo 2, versos del 1 al 14. Hagamos una primera lectura de todo el texto y luego lo vamos a ir meditando de acuerdo a su estructura. El evangelista nos da hermosas indicaciones históricas, aunque su interés no es el de darnos certezas en las informaciones. Su objetivo es el darnos un mensaje a través de las referencias a personajes y acontecimientos de la historia en la cual el Hijo de Dios ha venido a encarnarse. Lucas indica su evangelio con una indicación, un momento histórico. Él dice: en tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías que tenía una mujer, Elizabeth, mujer anciana que era estéril, y después continúa con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Era entonces el tiempo de Herodes el Grande. Los últimos años, concretamente, de la vida de este tirano sanguinario, eran los últimos años en los cuales José y María se habían enamorado y se habían después desposado. Después de este inicio de su evangelio, en el capítulo 2, que es el que vamos a empezar a leer ahora, el evangelista Lucas nos invita a alzar la mirada que se había replegado sobre una pequeña aldea en la Palestina, en la tierra de Nazaret. Y ahora la mirada se eleva sobre la gran ciudad del imperio, allá donde se deciden los destinos del mundo, en Roma, en Antioquía de Siria. Leamos qué es lo que nos cuenta. Vamos a comenzar entonces los dos primeros versos, versos 1 y 2. En aquellos días, estamos hacia el año 746 de la fundación de Roma, aquel año que para nosotros es ahora el año séptimo antes de Cristo. Roma está viviendo la época de oro de su historia. Octaviano, el emperador, desde hace 20 años, ha puesto su palacio donde vive con su tercera mujer, la mamá de Tiberio, Tiberio que luego será el emperador y que bajo su gobierno se llevará a cabo la vida pública de Jesús. Desde su palacio, Octaviano gobierna sobre el mundo. Pero Lucas no lo llama Octaviano, lo llama César Augusto. Lo designa con el título con el cual el Senado le ha impuesto, es el título que el Senado le ha impuesto. Augusto Sebastos, el sublime, el divino, porque ahora con Augusto el emperador se puede comportar como un dios con este título. Puede dominar sobre el mundo y todos celebran a Octaviano como modelo de equilibrio y de justicia. Aunque ha realizado crueldades inauditas, pero ha pacificado el imperio. Esta paz ya hemos hablado, la Pax Romana, que no es un ambiente de paz, sino que es una paz impuesta. No se permite que hayan sublevaciones ni que se piense diferente. Todos los acallan pues con la violencia propia del imperio, pero pues el reino en total aparece como un reino con una pax aparente, la Pax Romana. Él ha pacificado el imperio, ha puesto fin a los desórdenes, a las revoluciones que habían ensangrentado a Roma por un siglo. Y una vez regresó de España, cerró las puertas del templo de Llano, que permanecían abiertas cuando había guerra. Después hizo construir el Ara Pacis,
el templo y el altar de la diosa Pax. Y lo inauguró en el año 9 antes de Cristo, es decir, unos 2 años antes del nacimiento de Jesús, más o menos, según las aproximaciones históricas. Este templo del Arapachis, hoy en día en Italia, allí en Roma, es un templo que refleja también la paz que se busca o que se quiere a través de aquel que es el portador de la paz. Pasó a ser un templo cristiano. Hemos entonces colocado un poco en el contexto histórico el nacimiento de Jesús con Augusto. Con él ha habido un periodo de prosperidad, de paz, de desarrollo social y cultural en todos los vecinos del Mediterráneo, con todos sus vecinos. Y por esto muchos piensan que se ha iniciado la Edad de Oro. Entonces el primer personaje que Lucas pone en escena es el Augusto Octaviano. Un segundo personaje, Quirino, gobernador de la provincia de Siria, de la cual dependía también la Palestina. Este Quirino es presentado por Flavio Josefo como una persona completamente diferente, sobre todo en su aspecto moral, es una persona correcta. Pertenece también él a esta estructura del poder divinizado. Es tal vez es la cuestión difícil, ¿no? Que ya cuando una persona, por más que quiera, digamos, plantear sus posiciones, tiene que someterse a una estructura establecida. Entonces él también se somete a esta estructura, un poder divinizado que puede hacer todo aquello que quiere, que puede disponer de las personas según su propia voluntad. Bien, ahora el censo. El censo del que nos habla Lucas desde el punto de vista histórico presenta muchas dificultades, pero el evangelista lo ha introducido porque contiene un mensaje teológico muy importante. Comencemos a mirar. La práctica de hacer censo es notoria en el antiguo Medio Oriente desde el cuarto milenio antes de Cristo. Existen documentos que testimonian censos en Mesopotamia, en Egipto desde el cuarto milenio antes de Cristo, y en toda época se han presentado también la oposición a los censos, porque los ciudadanos no se esperaban nada bueno de los censos, porque las razones principales por las cuales eran hechos estos censos eran las guerras y los impuestos. ¿Cuál es el significado que tiene el censo? Lucas nos lo presenta porque es el signo de que el poder del emperador puede dominar sobre el pueblo, servirse de las personas para realizar el propio sueño de poder y de gloria. Es esta la imagen del hombre, del mundo viejo, aquel en el que es grande quien puede dominar y quien puede servirse de los otros. Es esta la razón por la cual la religión de Israel ha siempre refutado como blasfema la visión de la sociedad en la que el soberano puede contar al pueblo para hacerlo servil a sus designios. La religión de Israel manifiesta claramente que el pueblo le pertenece a Dios. Dios es el soberano del pueblo. Esto lo leemos en la Torá, en la ley. De hecho, cuando David en el final ya de su poder se impone el derecho de hacer un censo, porque quiere saber cuántas personas están bajo su dominio, su general, Joab, y otros generales buscan disuadirlo, porque esto les parecía abominable, una decisión abominable del rey, y de hecho este censo tendría después unas consecuencias funestas. En la Torá, por el contrario, se habla del censo que Dios ha dicho a Moisés que haga. Cuando el pueblo sale de Egipto es contado por Moisés con órdenes de Dios. Y después durante el éxodo, durante el viaje en el desierto, es de nuevo contado por Dios a través de Moisés. Y después en la estepa del Moab, cuando está por entrar en la tierra prometida, hay de nuevo un censo. Los rabinos se preguntaban por qué, cómo así que
que Dios continúa contando al pueblo. Sabían ya cuántos eran y entonces no había necesidad de contarlos una vez más. Y responde un gran rabino del medioevo, Rashi: Dios contaba al pueblo porque quería verificar si alguno se había perdido. Está claro que no es este el significado del censo realizado por el emperador y por los soberanos de este mundo. Ellos quieren dominar sobre un pueblo que no pertenece a ellos. El pueblo y los hombres pertenecen a Dios. Y es interesante también un detalle lingüístico con el cual se ha presentado el censo hecho por órdenes de Dios en el Antiguo Testamento. Hay varios verbos en hebreo para decir contar. Está el verbo safar y el verbo manaj. Pero cuando se habla del censo de Dios no se dice contar, se dice nashar et rosh, que significa alzar la cabeza, no contar, dice Dios a Moisés, sino que nashar et rosh, alza la cabeza de las personas. Esto es, tienes un rostro, aquel rostro que Dios contempla, haz que lo vea, déjaselo ver, no tengas tu rostro en bajo hacia ti, no te inclines, levántalo, alza la mirada, porque tú eres imagen de Dios. Hay aquí una enorme diferencia entre el censo hecho por Dios y el censo hecho por los hombres. Aquí está la razón teológica por la cual Lucas introduce el tema del censo. El poder de censar al pueblo es la máxima expresión del dominio. Las personas son sometidas y puestas completamente a disposición del soberano. Los poderes absolutos se ejercen con este poder divino y estos poderes son todos deshumanos. El Hijo de Dios ahora está por venir al mundo, propiamente para hacer algo diferente, para poner fin al servilismo de los hombres de frente a estos poderes dominadores. Ya hemos escuchado, hemos leído dos personajes que pertenecen al reino de este mundo, aquel de los dominadores, aquellos que censan, aquellos que cuentan, que miran quiénes son los que les pueden servir. Y ahora entran en escena aquellos que no cuentan, aquellos que son censados, gente pobre, que no cuenta nada, gente que es contada. ¿Serán ellos los que iniciarán el mundo nuevo? Leamos quiénes son estos. Vamos a los versos 3 al 7 de este capítulo 2. Después de haber presentado a los dominadores del mundo, aquellos que rigen el imperio, aquellos que todos admiran, aquellos que cuentan a los demás, entonces Lucas introduce a los pobres de la tierra, aquellos que no cuentan para nada. José, que pertenece a la familia de David, pero se trata de una dinastía que para esta época ha decaído, que no cuenta ya en este momento. Después de una escala de valores yendo hacia abajo, una mujer, María, una muchacha adolescente, entre unos 12 y 14 años hemos dicho. Notemos cómo el evangelista va colocando la escala de valores según los criterios de este mundo. Augusto, Quirino, luego entre los pobres, el hombre según la tradición, después la mujer y descendiendo luego en el último grado que será ocupado por un niño, por un bebé. Lucas nos está diciendo, estén atentos porque llega ahora el reino en el cual esta escala de valores, en el primer puesto, se le dará vuelta. Allí en el primer puesto ya no estará los que dominan, sino los más pequeños. En el primer puesto, entonces aquel que entonces es el último. No en el sentido de que este bebé irá al palacio entonces a derrocar al César Augusto y a ocupar su puesto, dominando y censando él. No. Ahora la escala de valores muestra que quien es grande no es aquel que hace el censo, sino aquel que es censado,
Aquel que ocupará por siempre el último grado, permanecerá siempre allí, porque la grandeza del mundo nuevo que Él ha venido a introducir es la de los que sirven, no la de los que se hacen servir. Aquellos que están en el último puesto están siempre atentos para ver cómo hacen felices a los demás. Este es el mundo nuevo, es la nueva grandeza, es el reino al cual pertenecen todos aquellos que aceptan quedarse en el último puesto, porque estos serán los grandes a los ojos de Dios, naturalmente. Y este mundo nuevo iniciará en Belén, donde había iniciado la dinastía davídica y que después había fracasado a los ojos del mundo. El profeta Miqueas había dicho: tú, Belén, eres una pequeña aldea, no puedes ser contada entre las grandes ciudades de Judá, pero de ti saldrá aquel que llegará a ser el dominador de Israel, extenderá su dominio sobre el mundo entero, pero no será un dominio de aquellos que hacen censo, que cuentan a los otros para dominarlos. El reino de aquellos que son grandes en el amor. De esa se trata la grandeza entonces de esta Belén. Y después de haber explicado de forma detallada el motivo por el cual María y José ahora se encuentran allá en Belén, Lucas cuenta el nacimiento de Jesús. Lo cuenta de una manera muy rápida, pero con varias indicaciones teológicas. Llegaron los días del parto para María, mientras se encontraban en Belén. El evangelista no dice que el parto ha llegado de improviso. Mientras llegan a la ciudad, ellos se encuentran en Belén y María da a luz a su hijo primogénito. Son las indicaciones que nos da el evangelista. La razón por el énfasis en que sea el primogénito es que los primogénitos de toda especie animal debían ser sacrificados al Señor. El libro del Éxodo, en el capítulo 13, dice: sin embargo, que el primogénito del hombre no debía ser sacrificado, por tanto, era rescatado. El significado era que debía ser necesario tomar conciencia que todo es don de Dios y todo debía ser entregado a Él. Entonces los animales eran sacrificados y los hombres rescatados. Pero se debía reconocer que el hombre pertenece a Dios, a sus designios, a su proyecto. Jesús es el primogénito, es precisamente Él que pertenece totalmente al designio de amor de Dios y lo realizará en plenitud en su vida. Después, por varias veces se hace notar que María lo envuelve en pañales al Hijo. Y es importante este detalle. De ahí la repetición, incluso cuando luego sea presentado a los pastores. Uno de los signos será: el niño está envuelto en pañales. La referencia es una alusión a un famoso libro, el famoso libro de la sabiduría, capítulo 7. Salomón cuenta su propio nacimiento. Salomón, el gran rey, el más sabio de todos los tiempos, cuenta cómo ha llegado a este mundo y lo dice: yo, que he sido grande, he nacido como todos los demás hombres. También yo soy un hombre mortal. He estado en el vientre de mi madre por 10 lunas y después, como todos, mi primera voz ha sido el llanto. He sido envuelto en pañales y atendido cuidadosamente. Ningún rey ha tenido un inicio de vida diferente. Lo que Lucas nos quiere decir con estos pañales y con esta lectura, con esta alusión a lo que dice Salomón, a lo que dice de sí mismo el rey, es que Jesús es un hombre como nosotros. No es un superhombre, sino que ha nacido haciéndose hombre
se ha hecho también mortal como nosotros. Las mujeres que en Belén seguramente han asistido a María durante el parto, observando a aquel niño que era un hombre normal, el Hijo de Dios, lo han visto de una manera normal y natural. Seguramente que estas mujeres no sabían que era el Hijo de Dios, pero en todo, pero es todo un hombre como nosotros. La primera cosa que ha hecho llegando al mundo el Hijo de Dios ha sido llorar, como todos los otros hombres. Y estas mujeres que han asistido al parto de María no se han dado cuenta que la historia del mundo se dividiría en dos partes, antes y después de este nacimiento. En Israel, las fechas se contaban desde el inicio del mundo. Por ejemplo, el año 2000 sería el año 5760. Ellos pueden contar y escribir el año 5760, pero prefieren escribir el año 2000, el año en que ha nacido aquel niño que ha llevado a cabo el gran cambio de la historia. De todas maneras, inclusive para el pueblo israelita, la presencia de Jesús, el nacimiento de Jesús, ha roto la historia, la ha partido en dos. Otro detalle lo puso, lo puso en un pesebre. Esto alude al capítulo primero del libro de Isaías. Allí dice el profeta: el buey conoce su propietario, el asno el pesebre de su dueño, pero Israel no conoce, mi pueblo no comprende. Entendemos allí también que de dónde es que viene la tradición del buey y del asno en el pesebre. Es el reclamo a lo que había dicho el profeta mientras que el buey y el asno reconocen a su dueño, Israel en cambio no reconoce a su Señor. Es un reclamo a lo que San Juan dirá en el prólogo de su Evangelio. Vino a los suyos, pero los suyos no lo acogieron. Acoger este reino nuevo al cual él ha dado inicio, dar la adhesión a su propuesta de mundo nuevo, es muy difícil. No es reconocido como el rey del reino que permanece. Después dice que no había puesto para ellos en el alojamiento, en la posada. Hay aquí una tradición errada del término griego katalima, traducido como albergue, como posada, que sería más bien, el término sería para albergue, sino dokeion. Aquí aparece katalima y este katalima debe ser entendido como un corredor protegido por un dintel, por una terracita así, a la afuera de la gruta o de la pesebrera. Estaba colocada propiamente delante de ella, de la gruta, y que ampliaban el espacio. Bajo este dintel se desenvolvía la vida de la familia. No era este un ambiente adaptado, estaba un poco a la intemperie, no era un ambiente adaptado para el nacimiento. Era natural que una mujer diera a luz, no era natural que una mujer diera a luz allí, en el Catalima, sino que fuese llevada al interior, donde estaban los animales. Y comprendemos entonces que Jesús sea luego colocado en el pesebre. Vamos a fijarnos en los detalles entonces de la narración sencilla que nos hace Lucas. A lo largo de la historia se ha dicho que Jesús había sido, los padres de Jesús habían estado reclamando, buscando los albergues de Belén, y después había debido detenerse en una gruta, y esta historia está presente ya desde el siglo II, y nos la recordará también San Justino. En realidad, esto no es muy concebible porque, conociendo la tensión que ha existido siempre en el antiguo Medio Oriente y la hospitalidad, es impensable que entre los semitas no hubiese estado acogida a una mujer que estaba a punto de dar a luz. No es esto lo que Lucas nos quiere decir. Lucas nos quiere presentar al Hijo de Dios, que ha venido a hacerse uno de nosotros en la condición más penosa, más pobre de la humanidad.
El Hijo de Dios hubiese podido nacer incluso en un palacio, pero ha escogido el último puesto. El Dios que a los hombres incluso hoy les cuesta aceptar, porque los hombres seguimos pensando en un Dios fuerte, poderoso, que viene tal vez sembrando el pánico, que quiere hacerse respetar. Este no es el Dios verdadero. Este es un ídolo que nos hemos inventado nosotros. El Dios en el cual creemos es el que se nos presenta en aquel niño que tiene necesidad de besos, que tiene necesidad de ternura, de caricias, que si no se le dan, llora. Ha venido a mostrarnos todo su amor. Aquel niño es nuestro Dios, que se nos presenta en forma humana, propiamente, para hacerse ver. Y tengamos presente que este no es un momento de paso, un momento glorioso, que después se manifestará poderoso con su fuerza, ¿no? No es un momento de apariencia, será así toda su vida. Este niño está ya hablándonos de Dios. Es importante no perder de vista esta primera revelación de su rostro, una revelación que no es todo aquello que nos debe decir, nos lo dirá después en el Calvario. Ese niño que nace en Belén es el mismo que extenderá sus manos, al cual le pondrán una corona de espinas y que derramará su sangre en la cruz. Más allá de este amor manifestado en el Calvario, no es posible manifestarse otro amor. Este niño es el mismo y ya con su nacimiento nos está enseñando su designio de amor. Ahora leamos quiénes son los que llegan a contemplarlo. Vamos a leer los versos del 8 al 14. Cuando escuchamos este relato, nos imaginamos de inmediato aquellos pastores, así como los vemos en el pesebre, buenos, con los corderos en la espalda, caminaban hacia la gruta, tiernos. Es un panorama bastante romántico, pero no era así. No eran estos los pastores del tiempo de Jesús, y no son estos los pastores de los cuales nos habla el Evangelio de Lucas. En Israel la tarea pastoril era apreciada cuando todos eran pastores, cuando el pueblo era nómada, cuando andaban buscando tierras, buscando pastos para sus ovejas. Esto era cuando ellos eran beduinos, el pueblo, y a través del gran desierto eran nómadas. Pero cuando ya se instalaron en la tierra prometida, se vuelven agricultores. Y entonces la actividad pastoril se volvió una actividad marginal y despreciada, incluso porque entre pastores y agricultores existió siempre una rivalidad, porque los pastores buscan los pastos, van de aquí para allá y con sus ganados invaden los campos cultivados por los agricultores. También en todo el antiguo Medio Oriente existía el desprecio por los pastores. En Mesopotamia eran llamados el nada que viene de la estepa. Y los sumerios decían que los pastores tienen apariencia de hombres, pero su voz es la del perro de la pradera. En el libro del Génesis encontramos que lo que pensaban los egipcios de los pastores. Dice, todos los pastores de ovejas son una abominación para los egipcios. Esto está en el capítulo 46 del libro del Génesis. Pero no era solamente el desprecio social, sino también el desprecio religioso en Israel. Estaban puestos al nivel de los publicanos, es decir, el máximo desprecio. Estaban privados de los derechos civiles y no podían dar testimonio porque sus testimonios eran falsos, eran tenidos como personas falsas. Se les identificaba como ladrones. Ningún rabino hubiese nunca comprado la leche de los pastores. Era gente violenta. Allá sobre la montaña solucionaban sus problemas con sus cuchillos
y ellos sabían que eran despreciados por todos. He estado buscando y tal vez la imagen con la que más podríamos comparar hoy a los pastores sería con los indigentes, personas rechazadas, hechas a un lado, que viven de la noche, que solucionan los problemas a su manera, que nadie los tiene en cuenta, que todo el mundo los tilda de personas denigrantes y que ladrones y mentirosos. El Talmud dice que si se te cae una oveja en un pozo, tú la debes sacar, pero si se cae un publicano o un pastor, que lo dejes allí dentro. ¿Qué es lo que nos narra el relato evangélico de esta Navidad a propósito de estos pastores? Dice, vigilaban de noche, haciendo guardia a sus rebaños. Aquí, entre paréntesis, podemos decir que si esta quisiera ser una información, entonces Jesús no ha nacido en invierno, porque permanecían al aire libre las ovejas desde marzo hasta octubre. Y después, cuando llegaba el frío, el invierno, eran resguardadas dentro de una gruta. Bueno, pero esto es un detalle un poco marginal. Lo importante, en cambio, es el hecho de que de la noche que representa a la humanidad, aquella representa todas nuestras maldades, violencias, guerras, la noche de la humanidad y de toda nuestra concepción falsa del rostro de Dios. Las tinieblas en las que andábamos, no conocíamos a Dios, no se conocía el rostro de Dios. Nosotros estábamos totalmente envueltos en la oscuridad de la noche. Y es en esta noche que brilla la esperanza de una luz. De noche vigilaban sus rebaños. La referencia a la noche nos la hace el libro de la sabiduría. Mientras la noche estaba a la mitad de su camino y un profundo silencio envolvía todas las cosas, tu palabra omnipotente descendió del cielo. Es esta palabra omnipotente que ahora disipa las tinieblas del mundo. Será la palabra y la luz del rostro nuevo de Dios y el rostro del hombre auténtico, del Hijo de Dios. Es la oscuridad de la noche que será llena de luz. Y así como el libro de la sabiduría dice que la noche estaba a mitad de su camino, es decir, en la oscuridad más profunda, de ahí viene también la celebración que hacemos de la Eucaristía de medianoche. Claro que ya no es a medianoche, pero bueno. En esta noche, un ángel del Señor se presenta a los pastores y la gloria del Señor los envuelve en su luz. La gloria del Señor la imaginaban como la explosión de su potencia y también de su ira contra los malvados y los envuelve en su luz. Y fueron llenos de un gran temor. El texto original dice, fueron atemorizados con un gran temor. ¿Cómo se debe entender esta insistencia al miedo, al temor? Los pastores sabían, como todos, que estaban lejos de Dios. Sabían que Dios los debía castigar e incluso destruir, porque esta era la catequesis que ellos habían recibido. El profeta Malaquías dice, cuando el Señor venga será como un fuego de fundidor y como una lejía de lavandero. Los pastores sabían que los primeros que debían ser echados fuera, a un lado, lejos del Señor, eran ellos, gente impura. Ellos tenían conciencia de su condición. Es esto por lo que se asustan con gran temor. Pero el ángel del Señor les dice, no tengan miedo. Expresión que escucharemos varias veces en el Evangelio de Lucas, en esta lectura que haremos durante este año, que ya hemos escuchado cuando le dice a Zacarías, a María, no tengas miedo, le dirá a Pedro después, no tengas miedo, no vivas de tus temores, de tus miedos, del qué dirán. Les anuncio una gran gloria que será para todo el pueblo, una gran alegría. Recordemos que también
Es uno de los hilos conductores de este Evangelio de Lucas, el tema de la alegría. Será para todo el pueblo. Hoy ha nacido para ustedes un Salvador, Cristo el Señor. Esta gran gloria, este gran gozo, el anuncio del Evangelio, el anuncio de un Dios, no que los va a destruir o a arrojar fuera. La gran gloria es la luz en la cual ahora ustedes están envueltos. Es la revelación del rostro de Dios, que es solo así significa ungido. Son amados por Cristo el Señor. Esta expresión Cristo el Señor significa ungido, pero ungido por Dios. Esto es colmado del Espíritu Santo, de la vida divina que Él posee por naturaleza en plenitud. La vida divina que ahora ha venido a traer al mundo, comunicándola, comenzando por los últimos, pero por quien no lo merece, porque nadie lo merece, porque su don es completamente gratuito, es el Señor, el Dios que ahora se revela, no el que nos habíamos imaginado nosotros, no el que se habían imaginado todos, sino el Dios que ahora disuelve las tinieblas que nos habíamos construido respecto a Él y respecto a su identidad. Y hay un signo para los pastores. Reconocerán este signo. Está envuelto en pañales. Es tan humano como ustedes los pastores. Es un niño como todos los otros. No es un niño con una aureola que hace milagros. No. Es uno como ustedes, pobre entre los pobres. Este es el signo del verdadero Dios, aquel que ha comenzado a revelarse, así en el último puesto. Y después este ángel que revela la luz del cielo, que es Dios, que se revela y que se une a una multitud celestial. El lector de Lucas y nosotros conocemos de las legiones de Octaviano, que hacían violencia, que oprimían y que se imponían a la fuerza. Ahora hay un nuevo ejército. Es el ejército celeste, aquel de los que han acogido esta luz venida del cielo. Se han dejado envolver del amor de Dios, aquel amor que se manifiesta entre ellos. Aquí está la salvación que viene al corazón de los pastores cuando acogen esta luz. Y hay un canto por parte del ejército celeste, que somos nosotros, la comunidad de discípulos, que han acogido el verdadero rostro de Dios y alaban cantando gloria a Dios en lo más alto del cielo. Esto es, hemos visto esta gloria del Señor que se nos revela en este niño y en su infinito amor incondicional, y da la paz en la tierra a los hombres que Él ama. La traducción literal sería a los hombres de buena voluntad, eudokías en griego. ¿Quiénes son los hombres de buena voluntad? Si vamos a buscar este eudoquía, aparece también otra vez en el Evangelio de Lucas, de buena voluntad, benévolos, los hombres buenos. Lucas en capítulo 10, cuando Jesús dice, ¿quiénes son los hombres de buena voluntad de Dios? Dice que son los pequeños, aquellos que no cuentan. El canto de esta comunidad que ha acogido la luz, ha comprendido quiénes son los hombres de buena voluntad de Dios. Son los pequeños, son los últimos. Esta es la invitación a vivir la gloria que el Señor nos ofrece, que se nos da en esta noche, la gloria del que ha comprendido que Dios le ama así como es, no porque sea bueno o porque realice cosas buenas, no. Nos ama así como somos, porque somos hijos de Dios. Una feliz Navidad que nos llene de la presencia del amor de Dios en nuestros